década de 1980, la Unión Soviética se erigía como una superpotencia mundial, un bastión de la ideología comunista y la ingeniería más avanzada. El progreso tecnológico era su bandera y la energía nuclear era el símbolo más brillante de su poderío. Decenas de reactores nucleares, diseñados por ingenieros de la élite soviética, generaban la energía que impulsaba un imperio de acero, hormigón y ambición. Pero bajo la superficie de esta utopía de progreso, se gestaba un desastre que no solo cambiaría el curso de la historia, sino que también revelaría la fragilidad de un sistema construido sobre el secreto y la mentira. Este es el relato de un error humano, de la arrogancia política y del sacrificio heroico. Es la historia de Chernóbil, la cicatriz invisible del siglo XX. En la central nuclear de Chernóbil, ubicada en lo que hoy es Ucrania, se llevó a cabo una prueba de seguridad de rutina en el reactor número 4. La instalación, parte del complejo nuclear V-Unai. Lenin era un coloso de la ingeniería soviética, un reactor de tipo RBMK, un diseño que, a diferencia de los reactores occidentales, no estaba protegido por un edificio de contención. El objetivo de la prueba era simple: simular un corte de energía para comprobar si las turbinas podrían seguir generando electricidad durante el tiempo suficiente para activar los generadores de emergencia. Era un ejercicio que buscaba aumentar la seguridad, pero se convertiría en la puerta de entrada a un infierno de radiación. El director adjunto de la central, Anatoly Dyatlov, era un hombre de carácter fuerte, obsesionado con la idea de que la prueba debía completarse con éxito a toda costa. Presionó a sus subordinados para que ignoraran los protocolos de seguridad. Para ahorrar tiempo, hicieron algo que un ingeniero jamás haría: desactivaron los sistemas de emergencia que, en teoría, debían proteger al reactor de cualquier falla. Fue una cadena de malas decisiones, un efecto dominó que comenzó con la arrogancia y terminó en la catástrofe. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril, los ingenieros intentaron apagar el reactor, un procedimiento de rutina. Pero la combinación de un diseño defectuoso del reactor RBMK con un conocido defecto de coeficiente de vacío positivo y las decisiones erróneas de los operadores provocaron un aumento descontrolado de la potencia. El medidor de potencia, en lugar de bajar, subió de forma dramática, alcanzando niveles miles de veces superiores a la potencia nominal. Dos explosiones masivas sacudieron la central. La primera, causada por una acumulación de vapor a alta presión, voló el techo de 1000 toneladas del reactor, exponiendo el núcleo y liberando una nube de materiales radiactivos. La segunda, la más letal, fue una explosión de hidrógeno que expuso el núcleo del reactor a la atmósfera, liberando una cantidad de radiación 400 veces superior a la bomba de Hiroshima. El infierno radiactivo había comenzado. En las primeras horas después del desastre, el Kremlin, en un intento desesperado por ocultar la magnitud del accidente, minimizó la información. El Kremlin no solo no alertó a su propio pueblo, sino que también organizó el tradicional desfile del 1 grado de mayo en Kiev, a solo 130 kilómetros de la explosión, para mostrar que todo estaba bien. Se prohibió a los médicos hablar sobre el aumento de la radiación, se negaron a admitir la fuga nuclear y se mantuvo a la población en la ignorancia. Mientras el grafito del reactor, altamente radiactivo, ardía en el aire, los habitantes de la cercana ciudad de Pripyat, a solo 3 kilómetros de la central, seguían con sus vidas. Niños jugaban en la calle. Jóvenes salían a sus balcones a observar el brillante resplandor azul que salía del reactor, sin saber que era la radiación ionizante en el aire. Los primeros en morir fueron los operadores del reactor. El núcleo se había convertido en un horno de material fundido y nadie fuera del sitio lo sabía.
La evacuación de Pripyat no comenzó sino hasta 36 horas después de la explosión. Para entonces, la radiación ya había contaminado a miles de personas. La mentira fue la primera arma del Kremlin, una cortina de humo para proteger su imagen en lugar de a su gente. La verdad no llegó al mundo sino hasta que la radiación, en una nube gigante, cruzó la frontera y los sensores en una central nuclear en Suecia activaron las alarmas. El mundo se enteró del desastre antes que los propios ciudadanos soviéticos. La respuesta al desastre fue una epopeya de sacrificio humano. Miles de hombres, conocidos como liquidadores, fueron enviados a la zona del desastre para contener la radiación y limpiar la zona. Bomberos, en las primeras horas, subieron a los tejados de la central para apagar el fuego, sin ningún tipo de protección adecuada, absorbiendo dosis letales de radiación. Se les prometió una gran recompensa, pero a muchos se les mintió sobre los riesgos a los que se enfrentaban. Uno de los datos más sorprendentes y menos conocidos de la catástrofe es que, a las pocas horas de la explosión, se produjo una segunda amenaza aún más peligrosa. El núcleo fundido del reactor, una masa de material altamente radiactivo, estaba a punto de perforar la base de hormigón. Si llegaba al agua de los tanques de supresión de presión que estaban debajo, la mezcla de material fundido con el agua crearía una segunda explosión masiva de vapor que habría devastado no solo la región, sino que habría contaminado una gran parte de Europa. Para evitar esta catástrofe, 3 ingenieros, Valery Bespalov, Alexei Ananenko y Boris Baranov, se ofrecieron como voluntarios para una misión suicida: abrir las válvulas de un tanque de agua debajo del reactor para drenar el agua. Su misión era vital. Su acto salvó a Europa de un desastre mucho mayor. Se les consideró muertos en el acto, pero milagrosamente sobrevivieron y se convirtieron en un símbolo del heroísmo en medio de la tragedia. Miles de mineros, la mayoría de ellos de la cuenca del Donbass, fueron reclutados para cavar un túnel de 150 metros debajo del reactor, bajo una temperatura de 50 grados Celsius. Lo hicieron para poder instalar un intercambiador de calor que enfriara el núcleo y evitara su colapso. Muchos de ellos trabajaron sin ventilación, sin protección. Cientos morirían de cáncer en los años siguientes. Soldados, llamados los BIOS robots, tuvieron que subir a los tejados de la central, ya que la radiación era tan alta que los robots enviados se estropeaban. Con palas y uniformes improvisados, se exponían a radiaciones letales para limpiar los restos de grafito del reactor. Cada hombre tenía solo 90 segundos para realizar la tarea, pero muchos se quedaban más tiempo, sabiendo el riesgo que corrían. La pregunta sobre el número de muertos de Chernóbil sigue siendo un debate abierto. La cifra oficial de la Unión Soviética fue de 31 fallecidos en el momento de la explosión, una cifra ridícula y engañosa. La ONU y la Organización Mundial de la Salud estiman que el número de muertes a largo plazo, debido a enfermedades como el cáncer de tiroides y la leucemia, podría ser de 4.000, aunque otras estimaciones elevan ese número a 10.000 o incluso más. El impacto fue innegable. Más de 350.000 personas fueron evacuadas. Se creó una zona de exclusión de 30 kilómetros, un área fantasma donde la vida humana se detuvo. El suelo, el agua y el aire quedaron contaminados. La radiación se extendió por toda Europa. Los cultivos en Escandinavia y el Reino Unido fueron afectados. El mundo se dio cuenta de que un accidente nuclear no conoce fronteras. Hoy, la zona de exclusión de Chernóbil es un lugar inquietante y fascinante. Es una ciudad fantasma, con sus edificios abandonados, un parque de diversiones, con su icónica noria que nunca giró, pero la naturaleza ha recuperado el terreno.
Cientos de especies animales, como lobos, ciervos, jabalíes e incluso osos, han regresado. La naturaleza ha florecido sin la presencia del ser humano. Sin embargo, el lugar sigue siendo peligroso. Se necesitarán miles de años para que la radiación se disipe por completo. La historia de Chernóbil es una advertencia, una lección sobre la arrogancia humana, sobre la necesidad de la transparencia y sobre el heroísmo de quienes, con sus propias vidas, intentaron mitigar una catástrofe que la mentira no podía ocultar. Chernóbil sigue siendo un monumento a la fragilidad del progreso y a la eterna capacidad del ser humano para levantarse, incluso de entre los escombros de un desastre atómico. El gigantesco arco de contención, el nuevo sarcófago seguro, se erige hoy sobre los restos del reactor 4 como un recordatorio silencioso de una tragedia que no debe ser olvidada. Chernóbil, una ciudad fantasma, una zona prohibida, es ahora un espejo que nos muestra la cara de lo que somos capaces de hacer cuando la arrogancia supera la razón, un espejo que nos recuerda el costo de la mentira, un espejo que, sobre todo, nos enseña que la verdad a veces puede ser tan letal como la propia radiación.